Buenos días o buenas tardes tengan todos ustedes, queridos hermanos. Les saludamos aquí desde nuestras lecciones bíblicas. Espero que se escuche bien. Estamos tratando de buscar la manera de que tengamos un mejor audio para que todos ustedes lo disfruten y lo vivan, lo entiendan desde sus casas. Les invito a todas las personas que no han visto las lecciones anteriores que vayan a verlas primero. Se empieza por la número 1. Aquí en el canal de YouTube arriba aparece lista de reproducción. Presionen lista de reproducción, van a ver ahí lecciones bíblicas. Hay que anotar ahí lecciones bíblicas y luego después de ahí van a encontrar ustedes la lección 1, 2, 3, 4 hasta la 29, que es esta. Por favor, quien no ha visto las lecciones anteriores, véalas todas, porque si no, no va a entender o va a estar pregunte y pregunte y pregunte lo mismo que ya se dijo muchas veces en otras lecciones. Sean bienvenidos todos ustedes. Les recuerdo que hay que tener nuestra Biblia, una Biblia de preferencia de traducción y de edición católica, porque es la base de toda nuestra enseñanza. Y también hay que tener a nuestro lado lo que es una pluma y un cuadernito donde podamos hacer las anotaciones, porque si no hacemos anotaciones, luego se nos olvidan las cosas y al rato estamos preguntando lo mismo que ya nos dijo el Padre como 10 veces. Todo por no estar anotando, porque cuando uno anota, a uno se le quedan las cosas más claras en su vida y en lo que cree y en lo que uno es. Bueno, entonces les decía yo a todos ustedes que estamos disfrutando de estas lecciones. Me gustaría que me escribieran su opinión, cómo se les han hecho los temas. Ya vamos a llegar al número 30 de lecciones y es muy bonito saber que muchos de ustedes viven y ven las lecciones con mucha devoción y con mucha atención desde sus casas, de hecho. Nosotros le ponemos el mejor de los esfuerzos, a veces le atinamos, a veces no le atinamos, pero bueno, ahí vamos. Todo basándonos en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Tradición y en el Magisterio de la Iglesia. Estamos tomando como base el libro del Padre Agustín Petrocelli, que es el Curso Bíblico Popular. Muy importante. Algunos de ustedes me han dicho que ya lo vieron, pero nosotros lo estamos viendo con mucha calma, con mucha seriedad y sobre todo estamos tratando de llegar a la Sagrada Escritura para que la Escritura nos explique en qué consiste todo lo que nos dice el Padre Agustín. Vamos a hablar hoy de la Sagrada Tradición. Este es un tema buenísimo y muy desconocido entre la gente y sobre todo entre los hermanos separados, muy atacado. Habíamos dicho en la lección 28, anterior a esta, sobre la interpretación de los protestantes y el error que cometió Lutero de decir que solamente que la Biblia la puede leer cualquier persona e interpretarla a su gusto, sin ninguna interpretación oficial de la Iglesia. Un error cometido apenas hace 500 años. La Iglesia tiene 2000 años que rigurosamente interpreta la Biblia de una manera muy fiel a lo que ella fue. Entonces ahí está el problema. Muy bien, hay que entender lo siguiente. La Iglesia nos enseña en el Dei Verbum número 8 y 9, es decir, en el Concilio Vaticano II, nos dice que las fuentes de la revelación o la doctrina de Cristo es transmitida a través de dos cosas: la Sagrada Escritura, que es el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, sobre todo el Nuevo, que es la palabra escrita de Cristo, que no fue la única, hubo muchísimas más cosas que Cristo transmitió a sus apóstoles que no se escribieron, ¿no? Y eso es a lo que nosotros llamamos la otra parte de la revelación de Jesús, que es la Sagrada Tradición. Así como hay Sagrada Escritura, también hay Sagrada Tradición. Y cuando decimos tradición estamos hablando de todos los documentos que se escribieron de los discípulos de los apóstoles que no están en la Biblia, todas las costumbres cristianas, todas las primeras vivencias y acontecimientos de la iglesia cristiana que estaban haciendo mucho antes de que el Nuevo Testamento se pusiera por escrito. Hay que entender muy bien esto, porque los hermanos separados, ay Dios mío, cómo se la pasan engañando a católicos
incautos, por no decir aquí la palabra atarantados, porque tenemos para regalar católicos ignorantes, que no estudiamos nada, habiendo tantas posibilidades de aprender. Yo les invito a mi canal católico, hay muchísimo material aquí que ustedes pueden aprender y crecer en su fe. Muy bien, ahí les va. Fíjense, los hermanos separados tienen un principio que parece muy bueno, pero no es bueno, no es completo, dicen. El protestantismo dice que lo único que se admite como verdad de Dios es la palabra de Dios. Nada más eso. Ni la sagrada tradición, ni la enseñanza de los papas. Nada de eso es palabra de Dios. Claro, la enseñanza de los papas no es palabra de Dios, claro que no. Pero la sagrada tradición es la vivencia de los primeros cristianos. La Iglesia Católica como la tenemos ahorita no nació así de la nada. No, imagínense nomás ustedes, fue un nacimiento muy accidentado. Es decir, nosotros tenemos ya estructuras, nosotros tenemos la iglesia, la sacristía, la oficina, los grupos, los ministros, los lectores, los que cantan, la misa ordenada. Tenemos documentos que nos explican cómo debe de hacerse cada cosa. Pero los primeros cristianos, ¿qué iban a tener? ¿Quién les explicaba? ¿Quién les decía? ¿Quién? Pues nadie. Estos pobres ahí andaban como podían y explicaban lo que podían y ahí entendían y aprendían y comprendían. Entonces, yo les quiero decir que un católico debe de tener argumentos bíblicos que están en la Biblia y que los tenemos, pero también tenemos que tener argumentos históricos. Yo como católico, si me pongo a estudiar con seriedad la historia de la Iglesia Católica, me voy a dar cuenta que la Iglesia Católica se remonta al Nuevo Testamento. Si yo, como hermano separado protestante, me pongo a estudiar argumentos históricos, con obediencia, con fidelidad y con respeto, sobre la secta a la que yo pertenezco, me voy a dar cuenta que la secta a la que yo pertenezco no existía desde los tiempos del Nuevo Testamento. Pero es que son tan cerrados algunos que Dios guarde la hora, no quiere uno ni saludarles porque se ponen muy grifos. Es como una gallina que está culeca, se pone muy brava. No, Dios guarde la hora. Sin embargo, hoy en esta lección vamos a hacer 2 lecciones, porque estas lecciones son muy amplias. Vamos a hablar de la Sagrada Tradición. Esta es la lección 1 de la Sagrada Tradición, lección 29, y la otra lección también vamos a hablar de la Sagrada Tradición. Aquí dice, entonces vamos a hablar nosotros un poco de la Sagrada Tradición. Vamos a entender primero que nada qué es la Sagrada Tradición. Dice, por tradición entendemos el depósito de la fe. Depósito de la fe. Las enseñanzas que el resucitado entregó a los apóstoles y a su iglesia. A ver, voy a poner en mi cuadernito para que ustedes me entiendan que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, hizo una revelación en 2 partes. Miren, vamos a poner aquí a Cristo. Cristo es el que viene a revelar al Padre, Cristo, XTO, ¿no? Y lo reveló por 2 medios. Número 1, lo reveló a través de una predicación. Cristo predicó. Cristo no escribió nada. Cristo no escribió nada. La única vez que tenemos certeza en la Sagrada Escritura de que Cristo escribió es cuando le presentan a María Magdalena y dice en la Escritura que Jesús se agachó y escribió en el piso. Pero no hay un solo libro ni un solo documento que se le adjudique a Jesús como escritor. Por lo tanto, ¿cómo predicó, cómo transmitió Jesús las verdades? Predicando. ¿Cómo predicaba? Predicaba de 2 maneras. Cristo predicaba de 2 maneras. Número 1, por su palabra. Palabra. Decía cosas, mensajes. Y número 2, por sus milagros, sus hechos, sus acontecimientos. Entonces, Jesús predica de 2 maneras.
Por su palabra predica, dichosos los pobres de espíritu porque serán consolados, dichosos los que sufren porque, etcétera. Y la otra manera de predicar era con los hechos, ¿no? Las curaciones, los milagros sorprendentes que Jesús hacía, el cómo miraba, el cómo tocaba a las personas. Muy bien. Después de que Cristo muere, resucita y asciende al cielo, 50 días después de la resurrección, Jesús se va al cielo. Entonces, aquí va a suceder algo muy importante. Jesús, y yo es lo que me da mucha risa con los hermanos separados, vamos a ver cómo les dice Jesús que prediquen, que enseñen. Vamos a ir a la Biblia, quiero que me ayuden a buscar esta cita muy importante que es Marcos 16:15. Vamos a ir a la Biblia, ya tiene su Biblia ahí. Padre, yo no sé manejar mi Biblia. Pues es que debes de estar en las otras lecciones. Ya di 3 lecciones para aprender a manejar la Biblia. Pero como tú no obedeces y quieres estar aquí en esta lección sin haber visto las anteriores, por eso no sabes manejar tu Biblia. Pero si quieres y aprender, ve a las lecciones primeras y ahí te voy a enseñar cómo se maneja la Biblia. Para los que son obedientes y están bien atentos, vamos a ir al Evangelio de San Marcos. ¿Ya lo encontraron? San Marcos es el segundo libro del Nuevo Testamento, después de Mateo. El primer libro es San Mateo y luego Marcos. Marcos capítulo 16, aquí está, capítulo 16, ¿sale? El capítulo, versículo 15, dice así. Ya lo tengo aquí. Dice, y les dijo Jesús: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que cree y se bautice se salvará, el que se niegue a creer será condenado. La orden de Jesús a los apóstoles, porque les dice a los apóstoles, es vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. ¿Qué hizo Jesús? A ver, les voy a hacer una pregunta, por favor, y respóndanmela. Cuando Jesús les dijo vayan y anuncien la buena nueva, a cada apóstol le dio su Biblia. Le dijo, a ver Marcos, ven para acá, ten tu Biblia. A ver Felipe, ven para acá, aquí está tu Biblia. A ver Mateo, ven para acá, aquí está tu Biblia. También la tuya, Juan, también la tuya, Pedro, también la tuya. Eso hizo Jesús. Jesús tomó la Biblia, como la tenemos nosotros, y le dio a cada uno su Biblia. Y les dijo, vayan y anuncien a todas las generaciones la buena nueva. Claro que no. No se las dio. ¿Por qué no se las dio, Padre? Porque no existía la Biblia como la tenemos ahorita. Ya estuvimos viendo que el Nuevo Testamento se va a escribir entre el año 50 después de Cristo, o sea, 17 años después de que Cristo muere, resucita y va al cielo, y hasta el año 100, que más o menos se escribe el libro del Apocalipsis. Entonces imagínense, esos 70 años casi, en los que no existía el Nuevo Testamento, ¿qué hacían los apóstoles? ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Qué predicaron? ¿Qué enseñaron? ¿Qué anunciaron? Si Jesús les dijo, vayan y anuncien a toda criatura, vayan y anuncien a toda criatura, dice aquí, vayan y enseñen la buena nueva. ¿Qué enseñaban? ¿No tenían la Biblia? Pues los apóstoles enseñaron de manera oral, predicaban los acontecimientos de Jesús, la vida de Jesús, sus enseñanzas, sus milagros, de manera verbal. Y los apóstoles no tenían la Biblia. A esa predicación se le llama sagrada tradición, que no se guardó en ningún libro, o algunas partes sí y algunas no. Sin embargo, la iglesia existía desde el año 33. O los hermanos separados, díganme si estamos mal. Esa etapa en la que se están escribiendo los libros del Nuevo Testamento, la iglesia existe. Y la iglesia, dicen los Hechos de los Apóstoles, se reunía a orar, a la oración fraterna y a la fracción del pan. Los evangelios no existían, ni el Nuevo Testamento. Entonces, se va a ir escribiendo la Biblia, el Nuevo Testamento, y hasta el año 100 se termina de escribir, pero no se termina como la tenemos ahorita. No existía la Biblia así, ya escrita, ya ordenadita por capítulos, versículos, nombres. No,
No, estaba dispersa. Había un libro en un lugar, otro libro en otro, en otros no había ninguno, en otros lugares había 2 o 3 libros. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que los hermanos separados dicen, no, nosotros nomás la Biblia. Oigan, ¿y todo lo que predicaron los apóstoles por mandato de Jesús? ¿Eso no? ¿Eso para ustedes no vale? ¿Eso para ustedes no es cierto? ¿Es mentira? ¿Es una burla? Vamos a ser sinceros, hermanos. Vamos a aprender que Jesús no escribió nada. Jesús predicó con palabras y con milagros. Y que Marcos 16:15 dice, vayan y anuncien. No dice vayan con sus Biblias. Jesús no dio Biblias, no dijo, a ver tu Biblia, a ver la tuya. No. Esto va a pasar después de 400 años cuando se pone un orden en el canon de la iglesia, en el concilio de Hipona 393. Imagínense nomás. Así que, hermanos separados, abran el corazón y entiendan que no solo es la Biblia. Claro, la Biblia es la base de todo, pero no es lo único. Hubo otras predicaciones maravillosas y hermosas de los apóstoles y de sus discípulos también. Dice así, fíjense, dice. La sagrada tradición la entendemos como el depósito de la fe. Las enseñanzas del resucitado que entregó a los apóstoles y a su iglesia no los hizo por medios escritos. Jesús no predicó con una Biblia, porque los hermanos separados van casa por casa y dicen, hermana, venimos a predicarle la palabra de Jesucristo, como Él nos dijo que predicáramos. Sí, pero Él no dijo que fueran con una Biblia, no les dio Biblias, eso es mentira. Ustedes están desobedeciendo las órdenes de Jesús. Dice así, en Marcos 16:15. Y otra cosa muy importante que les va a decir, vamos a ir al Evangelio de San Lucas. A ver, por favor, acompáñenme. Lucas 22:19. ¿Sale? Vamos a buscar otra vez en su Biblia. Con la Biblia les estamos dando la claridad y la verdad a los hermanos separados. Ya si ellos no lo entienden, pues ya es asunto de ellos. Lucas 22:19. A ver, San Lucas es el Evangelio o el libro número 3 del Nuevo Testamento. Primero es Mateo, luego Marcos y luego San Lucas. Vamos a ir a San Lucas 22. A ver, por favor, ayúdenme. Lucas 22:19. ¿Ya lo encontraron? Padre, no sé manejar mi Biblia. Ya le dije que vaya a las lecciones anteriores, señora, señor. ¿Que no sabe que hay lecciones para todo? Esta lección ya no es para enseñar a manejar la Biblia. Ya hubo 3 lecciones para enseñar a manejar la Biblia. Véalas desde el principio y va a aprender. Lucas 22:19. Dice así. Dice... Después tomó el pan y dando gracias lo partió y se los dio diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Y les dijo, hagan esto en memoria mía. A ver, Jesús no les dijo, escriban esto, les dijo, hagan esto en memoria mía. Entonces, cuando los apóstoles no tienen la Biblia delante de ellos, porque no la tenían, ni San Lucas, ni San Pedro, ni San Marcos, ninguno tuvo el Nuevo Testamento en sus manos, porque el Nuevo Testamento se va a escribir hasta el año 100. El único que va a vivir para cuando está escrito todo es San Juan, pero no lo va a ver junto, va a estar escrito pero disperso. Entonces la orden de Jesús es, hagan esto en memoria mía. No les dijo, aquí les dejo escrito esto para que lo lean y solo lo que les dejo escrito crean. No. Jesús les dice, hagan esto en memoria mía. Entonces, los apóstoles, cuando en la última cena reciben la orden, porque es una orden, hagan esto en memoria mía, el verbo hacer, cuando se dice hagan, es imperativo, presente, de la primera persona, del plural, del verbo hacer. Y el imperativo en la lengua española es, hagan, es una orden. Jesús no les dijo, ay si quieren, ay cuando puedan, no se sientan mal, si pueden hacerlo, háganlo, y si no pueden, pues no lo hagan. Ya cuando esté la Biblia escrita, entonces nomás lo que está escrito, nomás. No, en ningún lugar dice eso la Biblia, y en ningún lugar Jesús les dijo eso a sus apóstoles. Jesús les dijo, hagan esto en memoria mía. Pero los apóstoles cuando escucharon hagan esto, dijeron, bueno, pues dijo que hiciéramos, pero ¿cómo le hacemos? No, pues a ver, mira, vamos a hacerle así, vamos a
Vamos a reunirnos, vamos a traer un pan, vamos a traer vino y vamos a hacer la oración que Jesús hizo, lo vamos a partir y lo vamos a dar a las personas. Y este es el cuerpo de Jesús, como Él nos enseñó. Ya ven cómo la sagrada tradición es poner en práctica las enseñanzas verbales que Jesús les enseñó. Por lo tanto, el Nuevo Testamento es el resumen de las enseñanzas que existieron, pero que no son las únicas. Hubo más. ¿Ya se fijaron qué interesante es revisar la sagrada tradición? Entonces Jesús no les dijo ni que lleven Biblia, ni que hagan solo lo que está escrito. Mucho cuidado, hermanos separados. Ustedes creo que andan por ahí mal, no quieren someterse a la interpretación de la iglesia y ustedes quieren hacer su voluntad y sus enseñanzas. Y así no va, hermanos. Vamos a poner más atención poquita, por favor. Vamos a ver qué más nos dice. Dice, fíjense lo que dice el Padre Agustín. Es muy bueno esta sección, por eso le voy a dedicar 2 lecciones a la sagrada tradición. Dice, el Evangelio, antes de ser un libro, fue la predicación oral de la buena nueva. Así es. No primero fue el libro y luego predicado, no. El Evangelio no se escribió primero y luego se predicó, fue al revés. Primero se predicó y después se escribió. Dice, antes de ser un libro fue la predicación oral de la buena nueva. La enseñanza de Jesús continúa a ser enunciada por medio de la tradición oral de la iglesia, y esta enseñanza fue puesta por escrito solo en un segundo tiempo. Así es. Nosotros, pues, no nos podemos imaginar esos tiempos, pero debemos de hacerlo. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí está el Evangelio de San Marcos, ¿no? Y entonces vemos que son estas hojitas, decimos, ay, mira, aquí está el Evangelio de San Marcos, qué bonito, ¿no? Y para nosotros es muy fácil recibir el Evangelio de San Marcos porque ya lo tenemos traducido al español, dividido por capítulos, por versículos, en la Biblia que compramos, que nos cuesta 200 pesos. Entonces, nosotros vemos la Biblia y decimos, no, nomás la Biblia. Eso es protestante, ustedes no son protestantes, hermanos. Nosotros debemos de entender que primero se predicó el Evangelio y después se escribió, no al revés. Así que cuando nosotros hablamos de la sagrada tradición, es que la sagrada tradición oral, o sea, predicaciones, enseñanzas, vivencias de los apóstoles y de los primeros cristianos, fue lo primero que existió. El primer evangelio fue oral, fue dicho. Y después de un tiempo se empezó a poner por escrito. A nosotros nos llegó el escrito y ahora le damos más valor al escrito que a la oral. Pero sin embargo son iguales. La Sagrada Escritura, la Biblia, es igual que la Sagrada Tradición, que no toda está escrita. Porque luego me dicen, dígame por favor dónde puedo comprar el libro de la Sagrada Tradición. Pues no hay un libro de la Sagrada Tradición tal cual. Pues si tú vas a buscar la Sagrada Tradición, entonces ya no es tradición, entonces ya está escrita. Hay una parte de la Sagrada Tradición escrita, como son cartas, escritos, invitaciones que existieron, pero hubo muchas otras cosas que nosotros como católicos practicamos que no tenemos exactamente un documento que nos hable de que así se hacía. Los va a haber, pero hablar de la Sagrada Tradición es hablar de algo muy grande de los primeros 300, 400 años de la vivencia y de la vida de la iglesia. Así que yo les invito, hermanos, se nos ha terminado el tiempo. Esta fue la primera parte del tema sobre la Sagrada Tradición, la lección número 29. No se pierdan la 30, que es la continuación de la Sagrada Tradición. Vamos a ver muchas más citas y qué es exactamente la Sagrada Tradición. Soy el señor cura José Arturo López Cornejo. Les saludo desde mi parroquia, desde este canal, al servicio de Dios y de la Iglesia Católica. Les invito a ver las lecciones por orden, no se las brinquen porque no las van a entender y las van a disfrutar. Les agradezco mucho el que le dan me gusta a estos programas. También les agradezco todos sus comentarios positivos, propositivos, que me ayudan a mejorar. Y los que critican y se burlan y escriben y ofenden, que Dios los bendiga. Mis bendiciones para todos ustedes. No nos van a detener para seguir predicando la verdad de la palabra de Jesús. También, hermanos, les agradezco a los que se reúnen en sus parroquias a leer, a estudiar la palabra de Dios y estudiar la Biblia junto con un servidor. Gracias a los que en la familia la viven y ojalá no se pierda ninguna lección.
Nos vemos pronto. Ya saben que las lecciones se transmiten lunes y jueves, 2 de la tarde, hora del centro de México. Si algún día no se llegara a transmitir por alguna situación, la transmitiremos en vivo otro día. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Excelente día para todos.